Tanto el político don Marcelino Oreja Aguirre como su sobrino don Jaime Mayor Oreja tienen en común que son dos políticos demócrata cristianos que fueron ministros, que desempeñaron importantes funciones al servicio del Estado, pero también que fracasaron en sus respectivos intentos de liderar la derecha española. El origen de don Marcelino Oreja era una tragedia, dado que su padre había sido asesinado por milicianos durante la Revolución de Asturias en 1934, aunque nunca ha hablado mucho de ese tema. Señor Oreja, omitimos voluntariamente algo, y es que de alguna manera su biografía comienza, y tenemos que decirlo, comienza 4 meses antes de su nacimiento, en octubre de 1934. ¿Podría explicar por qué, señor Oreja? Sí, ciertamente. El asesinato de mi padre en el mes de octubre de 1934 fue realmente algo que imprimió todo un sello en mi vida. Don Marcelino Oreja fue consejero del Movimiento Nacional en la última etapa del régimen, representando al grupo democristiano, los llamados tácitos, que querían una apertura, y de hecho no apoyó el proyecto de reforma de asociaciones políticas del señor Arias Navarro por considerarlo insuficiente. Pero cuando llegó el rey Juan Carlos, fue uno de los primeros en mostrarle su apoyo. Yo tengo confianza en el príncipe. Conozco al príncipe hace muchos años y soy consciente de que él será precisamente quien pueda conducir el cambio en este momento tan trascendental en la historia de España. Y a cambio, el rey Juan Carlos, que deseaba un cambio generacional, convenció a don Adolfo Suárez, cuando tomó el poder, de que metiera en su gobierno al señor Oreja Aguirre y lo nombró ministro de Exteriores. Siendo un ministro de Exteriores el señor don Marcelino Oreja, se produjo el asalto a la embajada española de Guatemala. Hubo un famoso enfrentamiento entre el señor don Blas Piñar, el líder de Fuerza Nueva, con el señor don Marcelino Oreja, porque el señor Blas Piñar insinuó que es que a lo mejor el asalto se había producido porque el embajador español había respaldado a los rebeldes que se habían refugiado allí. Una insinuación que a don Marcelino Oreja no le gustó. Convendría saber si la misión diplomática concreta se ha comportado siempre como tal misión diplomática, porque solamente el exacto cumplimiento de la misión diplomática puede exigir esa inviolabilidad por parte de la zona o del país o de la nación donde esa representación diplomática está acreditada. Me parece que esas presunciones dejadas en el aire son absolutamente inadmisibles. Y creo que es muy grave en temas de esta naturaleza el dejar flotando declaraciones como la que él ha hecho. En ese sentido, quiero decir que asumo íntegramente las responsabilidades del comportamiento del embajador señor Cajal, con quien me siento totalmente identificado en toda su actuación. Paralelamente a la construcción a nivel nacional de la UCD, la Unión de Centro Democrático, el señor don Marcelino Oreja fue uno de los encargados de construir el partido en el País Vasco. Y según él mismo ha escrito, dos figuras claves de esa construcción fueron los políticos don Ramón Baglietto, don Tomás Larrañaga, conocido como José Chiqui, y el señor Araluce Villar. Y los tres tuvieron en común que los tres fueron asesinados por ETA. El señor Araluce, antes incluso de que se terminara de crear la UCD, y los señores Ramón Baglietto y José Chiqui durante los años de plomo. Don Marcelino Oreja Aguirre culpa de que el terrorismo fuera tan fuerte al empezar la década de los 80 a la negativa de Francia a desarticular la cúpula de ETA que en ese momento estaba instalada de manera pública en aquel país. Pero claro, la colaboración de otros países, Alemania o Gran Bretaña, eso no servía para nada. Lo que hacía falta era la colaboración de Francia. Y Francia no colaboró. Es decir, la clave es la colaboración de Francia. Tardó en realizarse y realmente pues eso fue un paso enormemente positivo. Si eso se hubiera hecho desde el principio, evidentemente aquello hubiera tomado un giro completamente diferente. El sobrino del señor Marcelino Oreja, es decir, don Jaime Mayor Oreja, en aquel momento era secretario general de la UCD en el País Vasco y también es muy crítico con la actitud de UCD en el tema del terrorismo. La política del partido en el que estaba yo el año 77, es decir, la UCD, fue precisamente el no hacer política antiterrorista. Una diferencia que tuvo el señor Marcelino Oreja con el señor don Adolfo Suárez era la política con respecto a los Estados Unidos. En un momento en el que el señor Suárez deseaba aparecer como un político
vinculado a los no alineados y abrazando al tercermundismo del señor Yasser Arafat, el señor don Marcelino Oreja entendía que España tenía que estar en la OTAN como condición previa para que Estados Unidos apoyara la entrada de España en la Unión Europea. Y eso le llevó a filtrar a la prensa que el gobierno iba a meter a España en la OTAN, algo que no le gustó al señor Suárez, que respondió destituyendo al señor don Marcelino Oreja como ministro de Exteriores. El señor Oreja Aguirre pasó entonces a ser el delegado del gobierno en el País Vasco, que era el cargo que ocupaba cuando se produjo el 23F. Valoraría en primer lugar el papel supremo del rey en defensa del orden constitucional y la forma de firmeza y de confianza que inspiró a todos los españoles que esperaban esas palabras de su majestad. Y quiero destacar también la defensa de la democracia, de los españoles, la serenidad demostrada por los diputados y también la puntual información que hemos recibido de los medios de comunicación social que nos han permitido seguir minuto a minuto los acontecimientos de esta tan larga noche. Yo en estas horas quiero reiterar mi confianza en la democracia y mi confianza en la vía constitucional como único camino para salvaguarda de las libertades. Al margen de eso, en el tema de las guerras internas de la UCD también se daban en el País Vasco. Estaba el sector democristiano, liderado por don Marcelino Oreja, que se enfrentaba al sector suarista, que lideraba el señor don Jesús María Viana, Chus Viana. No fue hasta el año 1982 cuando el señor Marcelino Oreja logró derrotar al señor Viana, que poco después se fue del partido junto con el señor Suárez a fundar el CDS. Pero poco después de aquello es que la UCD entera se desintegró. Después de eso, el señor don Marcelino Oreja quedó un poco en tierra de nadie, retirado. No así don Jaime Mayor Oreja, que se fue al Partido Demócrata Popular, el PDP del señor don Óscar Alzaga, que era un poco un partido instrumental para poder aparecer en las listas de Alianza Popular sin militar en ese partido para no tener la mancha de que te acusaran de fraguista. Eso hizo don Jaime Mayor Oreja y apareció como candidato al Endacari en las elecciones vascas de 1984, pese a que no era afiliado a EAP, sino del PDP. En 1986, cuando se rompe la coalición popular por la pelea de la que ya hemos hablado del señor Fraga con el señor don Óscar Alzaga y el señor Segurado, en ese momento el PDP, porque justo hay elecciones vascas a finales de 1986, el PDP le pide al señor Mayor Oreja que, como líder del PDP en el País Vasco, encabece una lista con él como candidato al Endacari. Pero el señor Mayor Oreja, que entiende que el PDP no tiene ninguna opción de sacar nada sin el paraguas de Alianza Popular, dice que no y se retira de la política. El argumento es que no quería dividir más a la derecha, según decía entonces. Abandonar la política. Es decir, cuando en el año 86 yo creía que había que haber refundado de otra manera la derecha en el País Vasco y me fui, acierto. 3 años después de todo aquello es cuando don Manuel Fraga, que había abandonado el liderazgo de Alianza Popular, tras no convencerse mucho de cómo estaba yendo el partido con el señor Hernández Mancha, decide volver, aquí él no se puede dejar solos, y reasume la presidencia de Alianza Popular, y es cuando cambia de nombre el partido y pasa a ser Partido Popular. Sin embargo, el señor Fraga no vuelve para volver a ser candidato a la presidencia del gobierno. Viene un poco a organizar el partido y hacer un proceso de sucesión. Por lo tanto, aunque él fuera el presidente del PP, el señor Fraga, quedaba la duda de quién sería su candidato a la presidencia del gobierno. Y la persona que aparece a su lado en todo aquel proceso es don Marcelino Oreja Aguirre. Por lo que todo el mundo entiende que es un tándem. Fraga, presidente del partido, y don Marcelino Oreja, que tiene ahí una especie de resurrección, una segunda vida política, será el primer candidato del PP a la presidencia del gobierno. Y el Partido Popular pasaría a ser un partido de corte democristiano también a nivel internacional. Y me parece que es necesario el generar una alternativa real para la posibilidad de configurar una nueva mayoría en España. Una alternativa al socialismo, se entiende. Alternativa al socialismo, es decir, que creo que es preciso que se llegue a una convergencia de las fuerzas políticas del centro-derecha, lo cual no significa la desaparición de las identidades de cada uno de los partidos que lo conformen, sino significa ver si es posible ponerse de acuerdo sobre unas ideas básicas. Y si es posible llegar al acuerdo sobre unas ideas básicas, ver qué tipo de estructura confederal puede llegarse a cabo entre esas fuerzas políticas para ir configurando esa gran alternativa. El estreno
del PP, de las siglas PP electoralmente en España, fueron las europeas de 1989. Y ahí don Manuel Fraga decide que el cabeza de lista sea el señor don Marcelino Oreja, para ver si el cambio de siglas de AP por PP genera mucha ilusión y si el señor don Marcelino Oreja puede ser el nuevo líder de la derecha española. Con motivo del cambio de nombre y de la reestructuración de nuestro Partido de Alianza Popular, hoy Partido Popular, quedando un solo partido en el que todos vamos a estar. Se aprueba la proclamación de don Marcelino Oreja Aguirre, vicepresidente nacional del partido, como candidato que encabece la lista que se celebrará en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que deberán celebrarse en julio del presente año. Mire usted, que quede muy claro. Yo creo profundamente en la libertad y la democracia. Creo que ese no es el problema. La cuestión es lo que ha sucedido estos últimos 7 años. El 15 de junio vota al Partido Popular para acercarnos a la Europa que funciona. El resultado fue un bluff, no solo porque el PP no subiera mucho en votos con respecto a la última vez que se había presentado a AP, sino sobre todo, y lo más importante, porque apareció en escena el señor Ruiz Mateos. A por el pleno empleo, trabajo para todos, mujeres, vótanos, hombres, vótanos, que me votéis, leche. Claro, que el señor Ruiz Mateos sacara 2 escaños en aquellas europeas fue un puñetazo para la derecha española, porque quería decir que el cambio de AP a PP no solo no había ilusionado al electorado de Alianza Popular, sino que una pequeña parte de ellos se había pasado a la asociación Ruiz Mateos, a la agrupación de electores José María Ruiz Mateos. Queremos reconocer que el resultado no es satisfactorio para nosotros y que vamos a reflexionar y analizar sus causas. La dispersión del voto ha perjudicado a los grandes partidos nacionales y es una señal que envía el electorado y que tenemos que tener en cuenta. Mujer, vótame, hombre, vótame, que me votéis, leche. Los votos que ha llevado alguna de estas personalidades, y supongo que personalidades más que partidos, pues son un voto de protesta que nosotros quizá no hemos sabido recoger, pero que evidentemente proceden de ese mismo sector no socialista, y no tengo más que decir. Y a partir de ese momento se entendió que las aspiraciones de don Marcelino Oreja para liderar la derecha española habían terminado. Lo cual no quita que ocupará cargos muy importantes, porque ser comisario europeo es un cargo que tampoco desmerece nada. Cuando se creó el PP en el País Vasco, el señor Aznar decidió que estuviera al frente don Jaime Mayor Oreja, cosa que no hizo gracia a algunos dirigentes de Alianza Popular, como el señor don Gregorio Ordóñez, que decían, anda, como este señor Mayor Oreja, que no quería mancharse militando en Alianza Popular, ahora aparece como líder del Partido Popular, aunque luego acabarían llevándose muy bien, o por lo menos cohabilitando bastante bien. El señor Mayor Oreja sería candidato al Endacari en las elecciones vascas del año 1990 y del año 1994, donde mejoró resultados, aunque dentro de lo que es la escala del PP en el País Vasco. ¿Cómo se interpreta este apoyo mayoritario de la ciudad de San Sebastián a la candidatura popular, además en un territorio como Guipúzcoa, donde Herri Batasuna tiene un fuerte respaldo electoral? Bueno, yo creo que hay que actuar en estos momentos con la máxima prudencia, porque es verdad que se está produciendo en toda España un gran vuelco electoral y eso es enormemente importante, pero de momento estamos simplemente manejando encuestas. El señor Aznar lo nombra ministro del Interior y desde ese cargo es testigo de una de las grandes escaladas de la ofensiva del terrorismo de ETA contra políticos y especialmente concejales del Partido Popular y del Partido Socialista. Puede ser un día más, hoy no puede ser un día más. Yo creo que hoy, mañana, son días donde tenemos que sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros. Es en ese momento cuando las encuestas convierten al señor Mayor Oreja en el político, en el ministro del señor Aznar, mejor valorado en las encuestas. Y por eso se puede pensar que podía ser un posible sucesor del señor Aznar. Sin embargo, en 2001 hay elecciones vascas y el señor Mayor Oreja acepta el reto de ser candidato al Endacari con el deseo de desbancar de una vez al nacionalismo del poder en esa comunidad. Según dice el señor Mayor Oreja, fue iniciativa de él y no del señor Aznar, que quería que hubiera sido siendo ministro. Con la porra en una mano y la gorra de ministro en otra.
No entiendo yo que se pueda desbancar el miedo con el miedo. Me hace la impresión de que este hombre va a gobernar, no, si es que gana naturalmente, va a gobernar no desde Ajuria, sino desde Inchaurrondo. Trae mentalidad de Inchaurrondo este hombre. Vamos a decidir en estas elecciones del 13 de mayo si ETA va a seguir mandando, influyendo cuanto menos, dictando la vida política del País Vasco, o si, por el contrario, vamos a tener un gobierno beligerante desde el primer momento frente a ETA. Así se trae la paz a un pueblo. Uno que ha sido ministro 5 años, que falló en sus recetas, que no solo no mejoró la situación, sino la ha empeorado. Y este cree que porque va a tener una hazaña en la mano y va a estar en el gobierno vasco, va a solucionar lo que no solucionó. Abandoné el gobierno cuando me tenía que ir. No, Aznar me pidió que no me fuese del gobierno. Pero yo le dije, si has matado a 7 concejales del PP vasco en este año estamos hablando del año 2000, cuando hay una ofensiva, ¿cómo no voy a presentarme en el País Vasco ahora que parece que apuntan unas posibilidades que luego no se confirmaron? Bueno, nos faltó poco. Pero no se confirmaron, pero acierto también. Pero el señor Mayor Oreja perdió aquellas elecciones vascas y desde entonces, digamos que perdió toda opción de ser líder de la derecha a nivel nacional. La lista más votada es la del PNV, Eusko Alkartasuna, y su candidato al Lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha conseguido el 41,4% de los votos escrutados hasta este momento. En segundo lugar está el Partido Popular y su candidato, Jaime Mayor Oreja, con el 24,3% de los votos. Sea como fuere, los Oreja tienen un papel muy importante en la historia política española, pero ninguno de los dos pudo cumplir el deseo de haber liderado la derecha de nuestro país.